Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a La Hora con Gregory. Gran satisfacción recibir a Miguel Guerrero, periodista dominicano, un periodista con muchísima experiencia y con sobrada reputación profesional, un opinador permanente y constante, que todos en un momento o en otro estamos pendientes de lo que él dice o escribe. Miguel, no digas nada de esa presentación, es un poco de lo que mereces. No, muchas gracias. Gracias, Gregory. Es un placer estar contigo aquí nuevamente. Sí, cierto, nuevamente. La satisfacción también mía, Miguel. Tenemos en nuestro país, y es lo que me motiva en este momento a que te solicité estuvieras conmigo acá, muchas situaciones permanentes, consuetudinarias, usuales, que no varían, cambian gobiernos y continúan igual, con una tonalidad más alta en un sector o en otro, pero podemos decir que siempre estamos igual, y ese igual no es, lamentablemente, cuando sacamos un resumen positivo. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestra sociedad, si tomamos un periódico, un noticiario de hace 30 años, 20 años, hay titulares en el sector eléctrico, en el sector salud, en el sector deporte, en el sector educación, que es de alarma. ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué no avanzamos? Aunque en lo material es posible, pero ¿por qué en esencia no avanzamos? Bueno, porque no hay una agenda nacional. Eso es lo que yo creo. Y cada quien que llega, o cada partido o presidente que llega, quiere imponer su propia agenda. Y muchas veces esa agenda contradice una aspiración nacional o no guarda proporción con los deseos, incluso de aquellos que hicieron posible que ese hombre o esa mujer llegara al puesto donde es capaz o tiene la facultad o la potestad para hacer cambiar muchas cosas. Los dominicanos le tenemos mucho miedo al cambio, además, ¿no? Y el cambio aquí son cambios que no son de profundidad. Son cambios de matices, para llamarlo de alguna manera. Y en realidad, muchos de los problemas que motivaban las quejas de la población, especialmente en el interior del país, son hoy los mismos. Por ejemplo, tú hablabas de un periódico hace 15, 20 o 30 años. Tú coges y buscas la colección de esos periódicos, te vas al Archivo General de la Nación y buscas cualquier periódico, abre cualquier página y verás que las protestas eran porque se iba la luz, porque no arreglaban las calles, porque no recogían la basura, porque había escasez de agua potable. Y todavía hoy en día no hemos podido resolver esos problemas sencillos de la vida cotidiana del país. Y no hablar siquiera de los problemas fundamentales como el problema de la educación, por ejemplo, el problema de la salud. Y el primero de ellos, el problema de la educación, es sumamente grave. Porque por razones que uno no alcanza a entender en esta administración, que ya se acerca a su cuarto año, ¿no? Y que puede prolongarse por 4 años más, dependiendo de cómo procedan los dominicanos el 19 de mayo. Tú te fijas que hemos experimentado un retraso incluso en materia educativa. Y hoy en día, más de 300.000 niños, según estadísticas todavía no oficiales, pero que se ventilan y se manejan y se discuten en círculos más o menos especializados en la materia. Más de 300.000 niños dominicanos han sido separados de las aulas para darle cabida a igual número de niños hijos de ilegales haitianos en la República Dominicana. Yo creo que eso es un crimen de educación en la República Dominicana, porque esos niños, por cada año que pierden esos niños, según las estadísticas mundiales de educación, por cada hora que se pierde en un sistema escolar, por cada hora costaría recuperarla quizás semanas enteras. Y cuando tú ves que hay una enorme cantidad de niños que han quedado fuera de las aulas, te imaginas cuál será la suerte de esa generación. Niños que van a quedar muy atrasados en su formación intelectual y en su educación educativa, y que van a ser personas que no van a rendir
en esta sociedad lo que se espera de ellos. Y yo creo que eso es incluso mucho más grave que cualquier falla que tengamos en el sector salud, a pesar de que con mucha razón los expertos dicen que no hacemos nada con tener una buena educación si no tenemos una buena salud, porque los niños y las personas no van a poder entender lo que es la educación que se le imparte. Entonces yo creo que aquí hemos avanzado, te diría yo, fotográficamente, para llamarlo de una manera. Tenemos edificios modernos, tenemos muchas avenidas amplias que no teníamos antes, pero en el fondo eso no significa progreso. Yo creo que las expectativas de la gente han disminuido o se han marchitado a lo largo de los últimos años. Y no solamente en esta administración, sino en administraciones pasadas también. ¿Qué se vislumbra? ¿Puede cambiar hacia lo positivo? ¿Qué debemos hacer? Bueno, yo creo que la fe diría yo, y el entusiasmo no se deben perder. El optimismo es fundamental, ¿no? El pesimismo quiebra la voluntad de un país para seguir adelante. Y ocurre con las personas también y mucho más con los países. Si tú te das por vencido y crees que no tienes capacidad para alcanzar una meta, difícilmente la alcanzas. Y eso pasa con los países también. Entonces nosotros somos un país muy pesimista, que todos los vemos con el espejo de anticipamos un fracaso en medio de una trayectoria hacia el éxito. Y eso es una característica del pueblo dominicano que gravita penosamente sobre la vida nacional. Sin embargo, si hay pesimismo, tengo para que cure mi pesimismo, lo contrarreste, un presidente, un administrador del área de salud, un administrador del área de las obras públicas, un administrador de la educación. Sin embargo, parece que no se ponen de acuerdo en ninguno de los gobiernos que hemos tenido últimamente, porque seguimos con las mismas penurias, y es uno de los términos que puedo utilizar. Cuando miras la eficiencia de las instituciones del sector privado, similares instituciones en el sector público, ves una diferencia, que una funciona mejor que la otra. ¿Por qué? ¿Dónde es que está el problema? Bueno, el problema está en nosotros mismos, ¿no? Sin lugar a dudas. Yo entiendo que las quejas y el pesimismo de mucha gente de bajos ingresos y de la clase media está hasta cierto punto justificado porque la calidad de vida ha disminuido aquí en la República Dominicana en los últimos años. Aquí ha habido el desarrollo, el crecimiento económico dominicano ha venido aparejado con una concentración del progreso mismo, con un fenómeno de concentración. Es decir, y entonces no hemos podido disminuir los niveles de pobreza y hemos empobrecido a una parte importante de la clase media. Pero tú le preguntas a cualquier empresario dominicano en privado, oye, un empresario que a lo mejor tuvo ese año ganancias superiores a las de los últimos 3 años, y en privado tú le preguntas, oye, ¿cómo está el asunto? Y dice, no, esto está jodón, esto está muy difícil. Yeah. Está muy difícil porque el año pasado pudimos, toda mi familia, ir a Vail a esquiar. Y bueno, un dominicano esquiando es como difícil de entender, ¿verdad? Que debería entusiasmarle o tener otra afición y no esquiar, porque aquí en la República Dominicana no neva. Pero este año no vamos a poder ir y vamos a tener que conformarnos con ir a Nueva York 2 semanas. Entonces, cuando tú escuchas eso, tú dices, bueno, yo quisiera que él se pusiera en la ropa de otro, en la ropa de aquella gente que realmente tiene que batallar diariamente para sobrevivir a ese día y poder satisfacer las necesidades elementales y cotidianas del día siguiente. ¿Entiendes? Aquí hay mucha gente que se ha empobrecido. E incluso yo sé de familias de clase media que han tenido que planificarse, replanificarse. Y por ejemplo, y han tomado una decisión incluso que me parece drástica porque va con todas las indicaciones en materia de salud, según dicen los médicos. Hay mucha gente aquí que han dicho, vamos a eliminar una comida diaria para ahorrar. Vamos a desayunarnos fuerte y vamos a comer a las 4 de la tarde, un ejemplo.
o a las 5 de la tarde resuelvo al mediodía con cualquier cosita para no tener que cenar. Eso está ocurriendo en muchos hogares dominicanos de clase media. Yo quiero que de clase media, de Miguel. clase media. Y no decir de una clase media más baja. Incluso de clase media profesional. Gente que ha tenido que vender cosas que había alcanzado, bienes materiales que había alcanzado después de años de trabajo y de sacrificio y de dedicación, han tenido que deshacerse de eso, de ello, o renunciar a esa posibilidad, algunos de los que están ascendiendo, porque la vida se torna cada día más difícil y sobre todo mucho más cara. Hay un crecimiento, ya que mencionas y estamos hablando de... Crecimiento económico. Sí, que es el moral. Y a propósito, traigo como referencia al padre Gregorio Santa, uno de los sacerdotes y representantes de la iglesia que pronunciaron el sermón de las 7 palabras con motivo de la recién finalizada Semana Santa. Decía el padre Gregorio Santa que en los últimos 50 años hemos crecido mucho en lo material, sin embargo no en lo moral, que en otras palabras, y lo cito, estamos descalabrados. Me gustaría escuchar tu opinión al respecto. Bueno, yo te decía que en lo que tiene que ver incluso en lo material, el crecimiento sostenido de la economía dominicana de los últimos 50 años, que es un récord probablemente en todo el hemisferio, debajo de Río Bravo para abajo, no ha venido acompañado de un mejoramiento generalizado de la población. Hay mucha gente que ha mejorado, pero también hay mucha gente que ha empeorado. Y entonces ese crecimiento económico no ha disminuido en la misma proporción en que creció la economía, no ha disminuido las enormes desigualdades sociales que todavía caracterizan la sociedad dominicana. Porque ese crecimiento ha venido aparejado, es decir, ha venido acompañado de un fenómeno de concentración de la riqueza que ha producido ese crecimiento económico. Es decir, hoy todavía se puede hablar aquí del cuento de las 5 o 10 o 20 familias que tienen el control de la economía dominicana. Y aquí hay riquezas que no obscenas desde el punto de vista de que no guardan proporción con el tamaño de la economía dominicana. Que hay gente que tiene una riqueza y justificada, porque yo no estoy en contra de eso, porque yo finalmente hasta los comunistas chinos, a partir de Deng Xiaoping, se dieron cuenta de que ser rico es esplendoroso, ¿no? Cierto. Y lo dijo Deng con sus propias palabras en una entrevista que le hicieron en Los Angeles Times cuando visitó los Estados Unidos, siendo primer ministro y siendo presidente de China comunista. Entonces, lo que yo quiero decir es que lo que tiene que ver con la moral, yo me remonto al descabecimiento, bueno, al descalabro de la tiranía de Trujillo, la eliminación de la dictadura de Trujillo. Cuando Trujillo cayó y los dominicanos salimos a la calle, yo era muy pequeño, pero yo era estudiante que yo tenía ya sentido de la política y ese tipo de cosas. Los jóvenes salimos y los dominicanos salimos a la calle a tumbar todo lo que representaba la tiranía de Trujillo. Tumbamos estatuas, tumbamos rótulos, tumbamos bustos, cambiamos los nombres de las calles, nombres de plazas, nombres de ciudades, etcétera, etcétera. Pero también nos llevamos de encuentro valores que eran propios de esta sociedad, que creíamos que eran valores de la dictadura. Y no hemos podido encontrar dónde lo dejamos. Parece una incongruencia eso que mencionas. Sí. Y no nos hemos preocupado por restablecer esos valores. Entonces, con los rótulos y los bustos de Trujillo y de su familia, se fue la cortesía, el respeto a los mayores, la decencia. Agrego el aseo urbano. El aseo urbano, el sentido de la responsabilidad, respetar el derecho ajeno, los espacios ajenos y todo eso. Entonces, no hemos hecho ni un solo esfuerzo
por ni siquiera analizar ese fenómeno. ¿No temes que haciendo esas observaciones en ese aspecto sobre una parte de Trujillo que está prohibido loarlo o reconocerle cosas, te critiquen? No, es que yo no estoy exaltando valores de la tiranía. Pero que coincidían que existían en ese momento. Bueno, porque la sociedad dominicana y la República Dominicana es anterior a Trujillo. Y esos valores fueron creciendo y esos valores no son del trujillismo, lo que yo me refiero. Se mantuvieron en el trujillismo. Bueno, porque el Trujillo no lo pudo acabar con ellos. Porque eran propios de la sociedad, de la civilización judeocristiana de la que nosotros somos parte, ¿no? Y entonces, y el problema hoy en día es que el respeto, por ejemplo, a la autoridad se fue también, porque Trujillo representaba el máximo de autoridad. Y llegamos a creer erróneamente que la autoridad era Trujillo. Y como la autoridad era Trujillo, oído Trujillo o desaparecido Trujillo, no teníamos necesidad de autoridad. No, yo no me refiero a ese tipo de autoridad. Yo no estoy, porque esa autoridad lo que es arbitrariedad y tiranía. Yo me refiero al principio de autoridad, que se perdió en el hogar, se fue a la escuela. Esa pérdida se perdió en la escuela y se perdió en la calle. Y entonces no tenemos control de la calle, no tenemos control de la escuela y no tenemos control en las casas. Porque incluso ahora, si tú regañas a un niño, el niño puede llamar por teléfono y tú, el padre, puede ser sancionado por ejercer el derecho de disciplinar a su hijo. Yo no estoy hablando de usar violencia contra un niño. De autoritarismo. Ni autoritarismo. No. Yo no estoy hablando pero yo siempre he dicho que muchos de los problemas nuestros hoy en los hogares dominicanos se debe, y en la escuela dominicana se debe que aquí faltaron en un momento dado, y desde cierto tiempo hacia acá, han faltado algunas nalgadas. ¿Entiendes? ¿Y quién enseña? Porque cuando tú te decías tu padre, porque tu madre y tu padre no tenían ni siquiera que llamarte la atención, con una mirada bastaba cuando tú hacías una. Yo no quiero volver al primitivismo de eso, pero tampoco quiero llegar al extremo, y no puedo aceptar y tolerar el extremo que hemos llegado, donde todos los valores se han perdido. ¿Cómo revertir? ¿Cómo revertir, Miguel? Bueno, es una tarea difícil. ¿Quién se encarga de esa tarea? Bueno, ¿en el hogar, en las calles, en la escuela? En todo, la sociedad dominicana tiene que hacer un esfuerzo en todos los sentidos, porque si lo hacemos, si solamente el principio de autoridad, y se ha perdido en muchos sitios. Mira, yo estaba mirando ahora en las redes, en Barcelona, por ejemplo, policías, como dicen ahí, que ganan casi 3.000 euros mensuales. Estaban en una esquina y pasó una mujer borracha o drogada y comenzó a destruir cosas en presencia de ellos, y nadie se movió. Nadie se movió. Porque, bueno, yo no quiero tocar a esa mujer porque yo no sé lo que me va a pasar si yo toco a esa mujer. ¿Entiendes? Aquí, por ejemplo, deme su cédula. O usted se pasó en rojo. Deme su licencia. Usted sabe quién soy yo. Entonces, ese quién sabe quién soy yo. ¿Y por qué usted hace eso, señor? Atento a mí. Déjame robarme un chin. Es decir, ese es robarme un chin. Róbate un chin. Es decir, Intran o el que sea cambió la dirección de la calle donde tú vives. Ahora es de 2 vías, es de una vía. Ahora tú tienes que dar una vuelta grande para llegar a tu casa. Pero cuando tú vienes, tú estás a pocos pasos o a pocos metros de tu casa. Entonces tú le dices al chofer, tú dices, déjame robarme este chin. Y te robaste ese chin. Entonces la gente cree que robarse un chin no está permitido. Está permitido, porque al fin de cuentas es robarse un chin. Yo lo que digo es que cuando una sociedad entiende, porque una democracia no se forma ni lo crean los gobiernos, y no lo aprueba y no la dictamina un Congreso, ni la democracia se construye a través de leyes y decretos, porque la democracia en el fondo es un hábito cotidiano, un hábito ciudadano cotidiano. Que lo llevamos cada uno de nosotros, entiendo. Cada uno, que tú entiendes cuáles son tus responsabilidades
cuáles son tus derechos y conoce tus límites como ciudadano. Es decir, en países que alcanzan cierto nivel de desarrollo cívico, que nosotros lo hemos perdido, si dicen un letrero ahí, no pase, la gente no pasa. La gente no pregunta, ¿por qué no paso? Pues no pasa porque no se puede pasar. Entonces aquí te dice, una vía no entra, entonces tú miras para los lados, no hay un policía y tú te metes. Entonces, si tuviéramos en Pero lo que funciona mal es, en este caso, ¿soy yo que entro o el sistema, que yo no temo que el sistema me reprenda todo o me eso, sancione? porque todo se ha destruido. ¿Y dónde está la mayor falta? ¿En mí o en el sistema? No, en todo. El sistema, la falta el derrumbe de los valores afectó la autoridad, el principio de autoridad primero, que se dio en el hogar, en la escuela. Los profesores antes, los profesores incluso, tú vas ahora a una escuela y los estudiantes, yo creo porque yo no quiero que se me malentienda, es decir, yo no estoy diciendo que los profesores tengan que establecer una distancia que sea tan larga que evite la comunicación que debe existir en el aula entre el profesor y el alumno. Estoy hablando de respeto. En mi época de estudiante, yo siempre me canso de decirlo y no me avergüenzo de ello. Cuando yo estaba todavía en el bachillerato, ya con cierta edad, a mí me daba ganas, a cualquiera de nosotros nos daba ganas de orinar, yo no me podía parar y abrir la puerta e irme al baño, yo tenía que levantar la mano y esperar que la profesora me dijera, dígame, señor Guerrero, porque te decían señor Guerrero, los profesores. Los profesores establecían su distancia también. Entonces decía, dígame, señor Guerrero, ¿qué usted quiere? ¿Usted me permite ir al baño? Sí, pues cierre la puerta cuando salga. ¿Entiendes? Entonces, y cuando tú levantabas la mano, entonces cuando tú levantabas, te decía así, cuando llegaban los profesores, después que entraba el profesor al aula, eso parece irrelevante todo esto que yo estoy diciendo para algunas mentalidades. Pero yo estoy hablando de la importancia de las cosas que parecen, que no son rituales, pero que en el fondo quizás lo sean y que formaban parte del conjunto de valores que hacían posible el buen funcionamiento de esa sociedad. ¿Qué sucedía al entrar el profesor? Y la preservación del principio de autoridad. Cuando el profesor entraba al aula, ya los estudiantes que quedaban afuera no podían entrar. Yeah. Teníamos que esperar al estudiante. Y tan pronto el profesor entrara, cualquiera que fuera el profesor, todo el mundo se paraba. ¡Hop! Y cuando el profesor decía, se sentaba, pueden sentarse, la gente se sentaba. ¿Entiendes? Mira, yo cuento en uno de las historias de uno de mis libros, que se llama El mundo que quedó atrás. ¿No es el mundo que quedó atrás? Bueno, no recuerdo. De un profesor que teníamos nosotros en el segundo del bachillerato, que los estudiantes fuera del aula hacían mofa de él. Y un día nosotros le hicimos en un día de lluvia, en los pasillos, antes de entrar al aula, le hicimos una travesura al profesor. Se quedó igual, está bien. Muy bien. Nadie entró, toda esa cosa. Al día siguiente, en esos días había un examen. Y el examen, él lo puso lo más difícil posible. Cuando nosotros lo fuimos, porque puso cosas que incluso no había alcanzado, era un examen de medio término, no un examen para pasar de un curso a otro. Y yo recuerdo perfectamente que todo el mundo dijo, bueno, pero esto no lo hemos dado. Y entonces él le dijo a uno, cierre la puerta. Y comenzó, pregunta número 1, anoten que no voy a repetir, número 2, Bueno, nosotros lo pusimos, el viernes cuando fuimos a ver la nota, todos habíamos pasado con la misma nota. Esa nota no era válida para pasar de curso. Y nos avergonzó. Porque cuando todos los estudiantes se vieron con eso, toditos bajamos la cabeza. Y él dijo, ¿y tú sabes cuál fue lo que él nos dijo? Uh-huh. Ya estamos en paz, estamos iguales. Wow. ¿Entiendes? Ese tipo de profesor con ese concepto no hace falta.
porque el profesor es un padre para un estudiante, porque está más tiempo a veces con el estudiante que lo que están los padres. Y los padres a veces nada más ven a los hijos cuando llegan en la noche y llegan cansados y los estudiantes están durmiendo o los estudiantes están estudiando y no tienen tiempo y el papá viene malhumorado muchas veces y no tiene deseo de que los muchachos comiencen a fuñir y vaina y a preguntarle cosas que quizás él no quiere conversar en ese momento. Entonces yo lo que creo es que valores esenciales de esta sociedad se han perdido y mientras no rescatemos esos valores y no hemos hecho mucho esfuerzo para rescatarlos, esta sociedad seguirá marchando mal. Lo que pasa es que no se mira quién va a hacer el esfuerzo para que se busque que estos valores puedan volver a rescatarse, Miguel. ¿Quién da el ejemplo? La autoridad empieza. Bueno, ¿y quién es la autoridad, el mayor en cada sitio? El padre, en la escuela el maestro, el policía, el bombero. Sí, en la escuela el maestro, o la maestra, ¿no? Ajá. En la casa los padres. Los padres. En la calle la autoridad que está ahí para imponer el orden. Y para evitar porque cuando la autoridad impone el orden establecido, el orden normal, el orden que permite que la sociedad funcione, no el orden tiránico y el orden arbitrario, es decir, que despoja a terceros de los derechos que le asisten como ciudadanos. El orden en el mejor sentido de la palabra. Exactamente. Entonces eso hay que restablecerlo. Y esta sociedad tiene eso y la corrupción. Y la corrupción no es más que resultado de todas esas cosas que yo he dicho. Bien, Miguel, hacemos una pausa. Otros temas los podremos tocar luego de que retornemos. Miguel Guerrero con nosotros hoy en La Hora con Gregory. En breve retornamos.